if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? ¿Me escuchan bien, gente bella? Sí, se escucha bien. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otra transmisión. Aquí estamos, gentita bella. Pues bueno, retomando que hace algunos días no hemos estado haciendo transmisiones, gente. Y pues bueno, hay cosas positivas, gente. En mi país ya los cortes de luz están reduciéndose muchísimo. Según mencionaron, de que a 10 días ya terminarían los cortes de luz y tendríamos pues ya retomar prácticamente la normalidad en el canal, gente. Sobre el tema de subir videos, renovar las guías que tenemos. Y sin duda, gentita, pues eso es una gran noticia. Al final ya tema de trabajo, estudio, pues ese tipo de cosas ya se solucionan al fin, gente. Y esperemos que pues para futuras sequías, que esta debe ser la primera y no la última, gente, pues el gobierno pueda solucionar este tipo de cosas sin que afecte demasiado, gente. También, como ya saben, me compré el generador y pues bueno, me da autonomía de algunas horas para trabajar libremente sin problemas. Y tuve que hacer este paso porque si no me afectaba en el trabajo, gente. Pero bueno, a la final ya si van a reducir este tipo de cosas, pues bueno, lo importante es que ya se solucione, gentita bella, ¿vale? Por otro lado, sí, discúlpenme si no he hecho videos o transmisiones o de lo que he tenido pendiente en el momento, gente. Les contaría... No estoy muy bien de salud, así les cuento más o menos para que se vayan poniendo al tanto. Pues desde más o menos el viernes o sábado de la anterior semana, gente, he tenido un poco de dolor. Lastimosamente no he estado bien de salud y pues fui al médico, gente, y parece ser que voy a tener que seguir una serie de tratamientos, gente, y si tal vez no funcionan a lo largo del tiempo, bueno, hay una probabilidad, ¿no?, de que vaya a tener una operación, gente. Entonces
Si hay esa probabilidad de que tenga que pasar por la operación, si es que no funciona el tratamiento, pues estaremos mucho tiempo tal vez sin hacer transmisiones, gente, porque ya saben, hay que recuperarse, hay que evitar sobreesforzarse y ese tipo de cosas. Yo quisiera evitar lo máximo posible, gente, no pasar por la operación, porque me dejaría fuera, miren, ya no podría entrenar, o sea, es prácticamente estar bastante tiempo en cama y ese tipo de cosas, así que esperamos que todo vaya bien. Así que por lo demás, gentita, esperamos que todo vaya bien. Y si todo va bien, gente, pues continuaremos normalmente con las transmisiones. Pero si por alguna razón, gente, me ven que ya no subo contenido muy regular, tal vez deje de subir contenidos tal vez un mes seguidito, ya sabrán qué es lo que habrá pasado, ¿vale? Así que por lo demás, yo les agradezco muchísimo por haberse pasado por acá. Agradecerles por ese gran apoyo, por compartir los videos, por dejar su poderoso like. Y sin duda, gente, pues hoy vamos a hablar una de las cosas más importantes aquí, pues, sobre los cambios de temporada que va a haber, unos cambios importantes. Y sobre todo, gentita, es algo muy positivo porque ahora sí van a forzar de que te puedan salir hormigas meta de las temporadas, gente, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que trae esto, porque esto es bien importante, más que todo para tomarlo en cuenta. También difiere esto, ya lo vamos a desglosar poco a poco, porque difiere en qué servidor estés, qué temporadas estén aperturadas en tu servidor, etc, etc, ¿vale? Así que un saludito para el buen DJ Valo, el buen Naret, que aquí se reporta y iba a dormir, dice. Pero bueno, si te quieres quedar y aquí apoyar la transmisión, te agradezco mucho. Miren, el buen Naret es un crack. Sinceramente, gente, les podría decir que es un gran amigo que muy pocas veces se puede encontrar por ahí, gente. Así que muchas de las veces, pues hay que valorar mucho el apoyo. Y sin duda el de todos, gentita. Un saludito para el buen Enzo, César, el buen Beige, la buena Ailén, que a los tiempos la veo por acá, pero bienvenida. El buen Antoine, Humberto, Legoshi, el buen Jordi, el buen Canek, Capitán Wolf, David Ledesma, el buen Besh. ¿Quién más me falta? El buen Ice, Ice no. Y Nasted, JC Calixto, Alejandro, Linku. ¿Quién más me falta? El buen Efren, muchas gracias por estar acá. El buen Humberto dice que te mejores pronto, Tony. Cuídate mucho. Sí, gente, hay que cuidarse porque, bueno, miren, yo llevo un estilo de vida saludable, es por decir, como bien, me alimento bien, sigo una dieta un poquito, bueno, al modo de llevar la vida saludable, hago deporte y ese tipo de cosas, pero bueno, aunque tú tuvieras pues un estilo de vida saludable, pues no te salva de que te puedas enfermar de cierto tipo de cosas, ¿no, gente? Muchas gracias por esas buenas palabras, gente. Obviamente, no es nada que digamos que me vaya a poner en peligro y que vaya hay una de esas a palmar la gente y me voy al otro mundo, pero no, gente, estamos bien, estamos bien. Muchas gracias por estar acá. Dice, se me complican los horarios, pero siempre fiel. Dale, Aileen. Miren, eso sin duda hay que apoyar y sin duda pues hay que agradecer muchísimo ese tipo de acciones, gente, porque miren, el tiempo prácticamente es algo que no vuelve, ¿no? Y a mí me brindan parte de ese tiempo que es súper valioso, así que pues bueno, sin más preámbulos, gente, vamos por acá, ¿vale? Y dice, Tony dice, ¿las dos nuevas hormigas del Barren de arqueras son buenas o muy buenas? Las del Barren. En las del Barren sale la Longinoda, ¿verdad? Es Longinoda. Déjame ver. Las del Barren es Longinoda, que es esta. Esta es súper buena para PvP easy. Solo para PvP. Para PvE no es buena. Y creo que sale la del Barren. Esta. Y... no, Dolly. Y la Dolly, sí. La Dolly es hormiga del Barren. Estas dos crack prácticamente son las mejores en PvP. Hasta el momento todavía se sigue usando en el meta actual, crack. Estas dos crack. Si son estas dos, claro, en el Barren salen estas dos. Son las mejores hasta el momento. Sebastián, ¿cómo están? Un solito para ti. El buen Michael, Ángel, bienvenidos a todos. Dice, hola Tony, te confundiste de letra en una palabra del título. Déjame verlo. Bien que me corrigen, gente. Cambios. En los eventos era de haber puesto, ¿verdad? Ya, ahí está. Y bien que me avisaron. Gracias por esa ayuda, gentita. Bien, ahí estamos bien. Ah, no se ve. Perdonen, gente. Perdonen. Vamos acá. Cierto, no me olvidé de cambiar la pantalla, pero bueno. Listo, gente. Ah, no, es acá en batalla. Listo, ahí estamos, gente. Es esta crack. Esta y esta. Ah, no, esta es la cristal. ¿Dónde está por acá?
es esta, crack. Esas dos hormiguitas son meta, prácticamente. La Dolly y la Longi, le decimos así prácticamente para que lo tomes en cuenta. Estas son el meta full. La tienes que jugar con Berserker. Hasta ahorita el meta de full arqueras. Free to play se juega Dolly, la Longinode y Berserker. Bueno, para el tema de los que van en la selva ya se juega Bombi, ¿no? Que es esta de aquí, pues es mucho mejor. La Bombi con el meta también, ¿no? Sin duda me imagino que las nuevas hormigas que van a salir en el evento surrealista, esas van a ser muy buenas con combo con Bombi, gente. La inflata creo que, no sé, no quedará muy bien para los metas que se viene, gente, así hablándoles en serio. Probabilidad. Ya. A ver, listo, esa era. Es que miren, yo puse cambios en los eventos nomás puse, pero yo pensé que era esa parte. Listo, ya bien que me dijeron en dónde, ¿vale? Listo, ahí estamos bien. Sí, ya lo cambié, gentita, gracias por esa ayuda. Dice, actualicé ya aún, sigue el título. No, ya lo cambié, gente. Prácticamente lo que había hecho es que en otra palabra faltaba una letra también. Entonces como que me confundí ahí. El buen Devani, bienvenidos. Gasu, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita. Todavía no he hablado mucho, recién vamos a empezar, ¿vale? Listo por ahí. El buen Yuki aquí reportándose también. Bienvenidos, gentita. Bienvenidos. Dice Tony, buenas noches. Dice, ¿cuál es mejor? ¿Acacia 6 estrellas o Longi? Longi más bien, crack. Ya, Longi. Bueno, si la llevaras con la Berserker, obviamente. Es mucho mejor. Es mucho mejor, José. Déjenme reclamo estas recompensas y empezamos con el anuncio. Bueno, verán. No sé hasta qué servidor haya salido este anuncio, pero me imagino que solo debió haber salido este anuncio hasta los servidores donde tienen aperturado la Isla Perdida y el Barren Land, porque aplicaría para ese tipo de eventos donde ya te salen mejores hormigas, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, este anuncio es el siguiente, ¿vale? Es este anuncio que te dice actualización importante de las temporadas Isla Perdida, Misterio Salvaje y Selva Frondosa. Aquí ya viene el limitante, ¿vale? Dependiendo en el servidor en el que estés, puede que tu servidor solo está aperturado hasta el Misterio Salvaje y quiere decir que la Isla Perdida y el Misterio Salvaje van a tener estos cambios, ¿vale? Si tu servidor, ¿vale? Si tu servidor solo tuviera la Isla Perdida, no estoy muy seguro si en el servidor donde solo haya llegado la Isla Perdida vaya a tener estos cambios. Creo que no, porque a la final la Isla Perdida, como solo tiene ciertas hormigas metas, pues podrías conseguirlas, ¿vale? No sé, no estoy muy seguro. Alguien que me confirme de que, no sé, de los servidores que estén casi nuevos y que haya llegado el evento de la Isla Perdida o ya hayan pasado algunos eventos de la Isla Perdida, pero que todavía no tengan el Misterio Salvaje, me gustaría que me dijeran si es que les llegó este tipo de anuncio, ¿vale? Por acá dicen el 920 llegó. Sí, le entiendo porque el 920 ya tienen el Misterio Salvaje, entonces eso lo entiendo. Creo que hasta el 1100 y algo puede ser que ya esté llegado esto, porque hasta donde tengo entendido estos servidores ya está el Misterio Salvaje, ¿vale? Entonces iremos viendo, desglosando por ahí un poquito. Extrones, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. El anuncio llegó al 1200, hasta el 1200 también, 1150 sí llegó. 1190 llegó eso, Tony. Listo. Tal vez más del 1200 no, ¿verdad? Parece ser. Bueno, del 580 sí debe ser, obviamente. Como es servidor un poco antiguo, pues ya tiene los 3 eventos y el próximo nuevo evento que va a llegar también. Recién también salió el Barren. Listo. Entonces parece ser que, como dice el buen Easy, hasta el 1200 nada más está aperturado. Perfecto, listo. Hasta donde tengo entendido, el 1200 es el evento donde se aperturó casi recientemente el Misterio Salvaje. Y tendrían esta actualización. Eso estaría muy bien. Dice, actualizará todos los de 16 de diciembre, me salió a mí. Ok, claro, aquí se ve, periodo de registro comienza el 16. Prácticamente cuando sale el nuevo evento de temporada, que es el evento surrealista, se aplicarían estos cambios, ¿vale? Después de esto, cuando llegue el evento, prácticamente te dice, ¿vale? Como les digo, depende del servidor en el que estés, solo va a aplicar al Isla Perdido, al Misterio Salvaje o a la Selva Frondosa. Se ajusta dependiendo del evento más reciente y ya lo vamos a desglosar poco a poco a qué se refiere con esto, ¿vale? Miren, dice, se añadió la resistencia. Estos, miren, algo muy curioso porque van a añadir un tipo de resistencia de temporada, ¿vale? Este tipo de resistencia va a ser exclusiva de las temporadas Isla Perdida, Misterio Salvaje y Selva Frondosa. Si vamos a ir a estos 3 tipos de eventos, vamos a ver que además de tener la energía normal que nosotros tenemos, bien para hacer geckos o atacar insectos
o hacer, no sé, ataques que nos consumen energía, ya en el evento de temporada van a añadir un tipo de resistencia diferente a ese que lo denominan resistencia de temporada, ¿vale? Va a ser exclusiva del evento y lo que quiere decir es que durante la temporada algunas acciones como luchar por torres de alianza o fortalezas o atacar colonias de hormigas soldado solo consumirán la resistencia de temporada, ojo, y todas las unidades de marcha compartirán la misma barra de resistencia de temporada. Este es importantísimo, gente, ¿vale? Va a haber una barrita de temporada donde vamos a tener una cierta cantidad de esta resistencia. Vamos a poder tomar estructuras con esta, vamos a poder atacar los nodos, atacar torres con este tipo de resistencia. No sabemos cuánto de resistencia vamos a tener al inicio del juego, eso sí va a ser algo nuevo. Suerte todavía que no he renovado las guías, gente, pero con esto ya más o menos estaría bien. Te dice que la resistencia de temporada se puede recuperar usando forrajes de temporada. Aquí ya viene lo pay to win, gente, ¿vale? Esto quiere decir que ustedes saben que los jugadores pay to win actualmente, antes de que llegue este cambio de optimización, los pay to win gastaban cucarachas, gente, para renovar la energía, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es muy caro, pero los que sí se dan la posibilidad lo compran. Entonces, llega un punto donde por recuperar 10 de energía es como 500 cucarachas, gente, y se vuelve un poco costoso, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero por lo demás, les puedo decir que esta parte no sé qué tanto pay to win puede ser. Ojalá lo pongan como algún límite de compra, o sea, para que no sea tan exagerado, gente. O sea, decir, tal vez un pay to win viene y se compra todos los paquetes y puede seguir comprando hasta casi el infinito. Entonces será un poco complicado porque ahí todos se limitarían a esto, ¿vale? Es igual el límite de energía que tenemos actualmente versus no sabríamos cómo funcionaría, si te dan mucho más de energía o mucho menos. Si fuera un poquito más de energía estaría bien. Esto, gente, sin duda favorece muchísimo, ya que tal vez en momentos de pelea crucial, a veces si hay peleas muy extensas, la cantidad de energía que se gasta, gente, es mucha, ¿no? Y después de que pelean bastante tiempo, ya no te da tiempo de atacar lagartos, ya no te da tiempo de atacar los insectos, hacer las misiones diarias, gente, y a veces afecta. Entonces, esto es un pacto por ahí positivo por esa parte, ¿vale? Dice que pueden canjearse por forajes primarios en una proporción de 1 a 1. Va a ser paquetes proporcionales a una cierta cantidad de recuperación del forraje. Va a ser de 1 a 1. Esto por eso les digo, tal vez esto quiere decir que va a ser limitado, ¿vale? No va a ser tanto como irse al infinito, gente. Entonces va a estar muy bien esa parte, ¿vale? Dice, si todas las marchas comparten, entonces solo valdrá la pena usar la Pro. Puede que, mira, Janice, puede ser que utilizando toda la Pro, prácticamente sería lo más óptimo, obviamente, como dice el buen Janice. Viendo esto que todas las unidades comparten parte de esta resistencia, sería toda esa energía enfocársela en la unidad Pro, porque el límite sería ese. Entonces, claro que sí, Janice, sería la opción prácticamente. Dice, más estamina para luchar entonces. No sabríamos si es más o menos, porque la energía que nosotros tenemos comúnmente, no sé si esta también entra en efecto para atacar las torres, gente. Puede que, mira, puedas utilizar estamina de la temporada. Puede que en un momento, tal vez si se acaba esta resistencia de temporada, luego utilizas la resistencia normal que nosotros tenemos. Puede ser, no sabremos todavía, pero ya lo haríamos cuando hagan el cambio, ¿vale? El buen Bejo dice, Kat dejó el juego. No, todavía no ha dejado el juego, así que yo sé que por ahí andan rumores de que tal vez el buen Kat dejó el juego, pero todavía no, gente, ¿vale? Dice, perdona, ¿qué pasó, Yuki? Que te moleste. Dice, un vistazo a Teclaron, no hay prisa, después del directo, gracias. Listo. Yuki, la voy a ver después. Bueno, obviamente después del directo. Y gracias por ese acuerdo. Miren la buen Yuki ahí pasándose por acá para hacer recuerdos. Bien, bien, bien. El forraje normal se podrá convertir al de temporada. ¿Eso dice aquí? Eso dice aquí. A ver. La misma resistencia. Ok. Y todas las unidades de marcha compartirán la misma resistencia. Dice, la resistencia de temporada se puede recuperar usando forrajes de temporada. Vale. Que pueden canjearse por forrajes primarios en una proporción de 1 a 1. Ah, no dice eso. No dice que el forraje normal se podrá convertir en el de temporada. No dice eso. Solo dice que la resistencia de temporada se podrá recuperar usando forrajes de temporada. Nada más. No hay esa información, Yalmis. O donde lo viste, tal vez. Puede que yo me lo haya perdido.
¿O hay otro tipo de anuncio diciendo eso? Puede ser que no esté enterado. Puede ser, puede ser. Dice, ¿cómo estás, Jesús? Bienvenido. Ya sacaste el tema de la incursión que llega a 100. Ahorita vamos a hablar todavía. Ya estamos llegando a eso. Miren, ese es el primer cambio que va a haber, ¿vale? Van a añadir otro tipo de resistencia, pero va a ser solo a los eventos que, bueno, si tú en tu evento solo todavía está hasta el Misterio Salvaje, solo Isla Perdida y Misterio Salvaje van a tener esto, hasta que llegue la Selva Frondosa y también aplicaría lo mismo, ¿vale? Te dice el segundo cambio. Dice, ¿será que cazar geckos e insectos nos dé ese tipo de foraje de temporada? No lo sé. Curioso también lo que dijo el buen Luis. Es algo curioso, puede ser que algo por ahí pueda influir, porque puede que el tema de forrajes de temporada no sea solo exclusivo con paquetes. Tal vez haciendo ciertas cosas nos den algunos paquetes para recuperar energía. Puede ser, eso lo hace un poquito más interesante, partiendo de ese punto, puede ser, puede ser. Dice, cuando el valor de la suerte, aquí vamos a ver de la incubación 100, gente. Y aquí es cuando menciono el título que va a haber más probabilidades, gente, de que consigamos hormigas de temporada, pero de los metas, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Primero, vamos aquí al jueguito, ¿ok? Antes de ir a esto. Gentita, la incubación de temporada, prácticamente vamos aquí a ver el tema de cómo funciona actualmente hasta que llegue el tema de la optimización, ¿vale? Es que, miren esto. Cada vez que incubas una hormiga especializada en incubación de temporada, obtendrás un punto a la suerte. Esto es lo que nosotros conocemos que incubación de temporada. Cada vez que incubes un huevo de temporada, pues va sumando uno y hasta que llegues al 100, ¿vale? Cuando el valor de la suerte acumulado alcance el 100 de puntos, puedes obtener adicionalmente hormiga especial salvaje de la temporada, ¿vale? Y aquí dice, cuando el valor de la suerte acumulado sea 300 o 800 puntos, puedes obtener adicionalmente hormiga especial de la selva de temporada. ¿Vale? Aquí dice salvaje de temporada y selva de temporada en los 300 y 800, ¿vale? Lo que van a hacer con este cambio, gente, es que si nosotros vamos a ver acá, aquí te dice hormiga especial de temporada y tú tienes la probabilidad de incubar cuando llegues a la incubación 100 de que te salgan todas estas hormigas, gente. Desde la Berserker hasta aquí, ¿vale? Todas estas hormigas aquí incluyen Isla Perdida, Barren Land y la selva prácticamente que estamos actualmente, ¿vale? Todas las hormigas de esos 13 tipos de eventos incluyen actualmente en incubación 100, para que lo tomen en cuenta. Cuando llegas en incubación 300, ya solo entra, como dice aquí, especial de la selva. Esto quiere decir que ya no te van a salir, por ejemplo, la Gracilis, la Gersi, solo te va a salir bicolor, la Castaneus. Todas las 6 hormigas que son del evento de la selva te van a salir. Eso prácticamente es lo que van a hacer con incubación 100. Ahora, por eso les digo, ya va a haber más chances de que puedan sacar más hormigas de temporada meta, porque lo que van a hacer es que ahora, llegando a la incubación 100, las hormigas especiales adicionales que vamos a obtener se ajustan a algunas de las hormigas especiales de temporada del último progreso. Esto quiere decir que si tú estás en la isla perdida, sales de la isla perdida y a tu servidor ya llegó el evento de la selva frondosa, aunque vayas a la isla perdida, en el evento de la isla perdida vas a conseguir las hormigas de la selva, que ya lo habíamos visto, esto ya había hace mucho, ¿vale? Solo que, aunque vayas a la isla o al propio evento del Barren Land, en la incubación 100, gente, solo vamos a conseguir exclusivamente hormigas del evento más reciente. Si vas al Barren, las 6 hormigas del Barren te van a salir. Ya no incluyen las hormigas de la isla, por ejemplo. Quitan las hormigas de la isla y solo te saldrán en la incubación 100 las hormigas del Barren Land. En este caso, como somos servidores ya antiguos, tenemos los 3 eventos aperturados, que es hasta la selva frondosa. Entonces nuestra incubación actual en la incubación 100 es las 6 hormigas de la selva frondosa. Si en tu servidor solo se apertura hasta el misterio salvaje, vas a conseguir solo en la incubación 100 6 hormigas del misterio salvaje. Y en la isla perdida pues no se aplicaría porque solo hay las únicas hormigas actuales de ese evento. Lo que harían tal vez es que en la isla perdida, en la incubación 100, solo te salgan hormigas de la isla, creo yo. Así aumentan las probabilidades de que te puedan salir pues hormigas del meta, gente. Entonces esto es lo que quiere referirse el tema de los cambios de la incubación 100. Muy bueno, yo les diría esto me favorece mucho. Voy a ir al nuevo evento, gente. Yo sí voy a incentivar al líder de la alianza que empecemos a ir más
a los eventos que estén aplicados a este cambio. Ir a la selva frondosa, gente. Bueno, si fuera el misterio la isla perdida, igualmente, como se ajusta el evento más reciente, en esos eventos igualmente en la incubación 100 me estarían saliendo solo las 6 hormigas principales en incubación 100 de la selva frondosa, serían las 6 hormigas. Y tendría más chance de que pueda salirme la Rimosus, gente. Porque tengan en cuenta que hasta ahora pues la incubación 100 no es tan buena porque te puede salir de todo, gente. Entonces, bien te puede salir una hormiga mala, buena, una predadora o algo así, gente, que ya no se usa mucho. Y ni siquiera la predadora nunca fue buena, gente. Entonces, lo importante, gentita, es que incubación 100 ya se ajusta a las hormigas más recientes o del evento más reciente que haya salido. Así que va a estar muy bien. Por esa parte, pues, favorece. Mientras, hay que esperarse porque tenemos que ir sí o sí al nuevo evento de temporada, ¿vale? Ahora, ya hablamos de la incubación 100, así que va a estar bien. Tony, me regalaron un pack, soy free to play, arquero. ¿Qué insecto me recomiendas? ¿Boxeadora? Sí, sí. Si eres arquero, la boxeadora, no hay duda, crack. No hay duda ahí. Dice, el forraje normal se podrá convertir al de temporada. ¿Eso es lo que dice? Dice, a ver, déjame ver. Acá dice, primary forage. Ok. Ah, el forraje primario. Ah, ok. Aquí parece como que está mal traducido, ¿verdad? Porque aquí te dice aquí te dice resistencia de temporada y todas las... Ok, resistencia de temporada se puede recuperar usando forrajes de temporada, que pueden canjearse por forrajes primarios. Ah, dice forraje primario, perro. Ah, no creo que es diferente. El forraje primario creo que es otra cosa, Jaini. No creo que sea la energía que nosotros conocemos. Deja de ver. Si entramos aquí a la energía, ¿cómo lo describe esto? Lo llama como resistencia, no como forraje, ¿no? Creo que es otra cosa, Jaini. No estoy muy seguro. No creo que la energía la podamos cambiar por energía de temporada. Creo que no va a funcionar así. Ah, son las cucarachas. Ya. Eso se llama forraje primario. Bueno, aquí no creo que las tengo compradas, gente. Deja de ver si es que por ahí las tengo. Las cucarachas son forraje primario. Ah, entonces... ya. Listo por... Ok. Les agradezco, gentita. Ya. Entiendo. Déjame ver si he comprado. Es que para mostrarles. No tengo comprado aquí, gente. Es en ventaja. No tengo el forraje, gente. No tengo comprado, gente. Bueno. Si es así, listo, gente. Listo. Ah, podemos verlo en la tienda, tienes razón. Cierto, en la tienda. ¿En dónde aparece? Forraje. Este es del hongo de temporada. Recursos. Déjame por acá. ¿En qué parte de la tienda venden energía, gente? Déjame ver. ¿Sería en especial? Acá está. Ah, sí, es forraje primario. Ah, ok. Ah, vale. Listo, entiendo. Listo, gente. Forraje primario. Listo, entendidísimo, gente. Entendidísimo. Ah, ese es el forraje primario. Listo. Ah, vale. Así que las cucarachas. Ok. Se pueden canjear por forrajes, pero en una proporción de 1 a 1. Ah, ya. Listo. Igual va a ser pay to win, gente. Ah, yo pensé que... Miren. Bueno, el tema de la resistencia nueva está interesante que lo hayan añadido. Pero parece ser que comprar todavía el forraje primario sí te va a dar la proporción de 1 a 1 para recuperar parte del forraje de... Bueno, parte de la resistencia normal que tiene... Parte de la resistencia de temporada, ¿no? Listo. No, va a ser pay to win, gente. Yo pensé que lo iban a nerfear ahí para que tal vez llegue a un límite donde los pay to win pues no se excedan tantísimo en seguir comprando tanto forraje, gente. Vale, entonces el forraje primario es ese. Listo, entonces, bueno, olviden lo que les dije sobre el tema de que va a haber límite, gente. Esto va a mantenerse así full pay to win. Lo que sí parece ser que si es una proporción de 1 a 1 se va a gastar más todavía. Va a ser un poquito más carito recuperar la resistencia de temporada, lo que veo actualmente. Listo, por esa parte está bien. Vale. Listo, gente. Listo.
En el evento, cierto, tienen razón. En el evento de los dados también puedes comprar forraje. Pero bueno, ya lo desglosamos, ¿vale, gentita? Les agradezco mucho eso. Perfecto. No, ni siquiera lo sabía, gente. Ni siquiera sabía que las cucarachas eran forrajes primarios, gente. Dice, se refiere... Sí, gentita. Sí, ya lo vi. Perfecto. Dice, solo es para que los que tengan cucarachas las puedan cambiar por las nuevas. Sí. Vale. Pero a la final lo puedes seguir comprando. Solo que parece ser que como es relación a 1 a 1, significa que va a ser un poquito más costoso. Como que el tiempo de recuperación ya no va a ser como un limitante más que todo. Dice, yo digo que si vas a tener 50 cucarachas te dan 50 de resistencia. Así lo entiendo yo. Exacto, Chano. Exacto. Verán, la diferencia en que va a haber es que, miren, si nosotros nos medimos a los eventos actuales, el tema de los hongos es un limitante, ¿vale? Esto de los hongos va a haber lo mismo, ¿vale? Va a ser lo mismo. Ahora, el tema de la resistencia, como ustedes han visto, mientras más lo usas, llega un punto donde recuperar 10 de energía te cuesta 500 de cucarachas y así sigue siendo un poquito más largo, gente. Ah, miren, ahí yo me equivocaría. Creo que se refiere a que ahora no se gastará más de 10 cucarachas por 10 de energía. Exacto. Pero miren, puede que me equivoque yo también. Puede que hasta ahora sea hasta aún más barato, gente. Creo que puede ser hasta más barato, gentita. Ay. Si es así, va a estar una locura. Creo que va a ser más caro porque relación a 1 a 1 significa que puede recuperar 10 de energía con cierta cantidad de cucarachas. Y si la siguiente compra es un poquito, o te cuesta un poquito más de cucarachas, pues la misma cantidad de cucarachas que compraras se recuperaría en energía. El máximo sería 100, gente, ¿vale? Porque por cada marcha sacaría 100. Sí, va a ser mucho más económico. Tienen razón. Ahí hasta ahí me equivoco, cierto. Tienen razón. Claro, ahorita lo costoso es que compras ciertas cucarachas y cuando quieres recuperar energía llega un punto donde recuperar 10, gente, por varias compras que haces, te gastas hasta 500 cucarachas por 10 de energía. Pero ahora, como es relación a 1 a 1, gente, ay. No, va a estar muy super pay to win eso. No, gente, eso va a estar muy super pay to win. Prácticamente los pay to win van a arrasar con el tema de energía. Van a aguantar mucho en batalla. Ay. Listo, gente. Tony, por favor, manda un saludo a la Alianza PK1. Un saludito a la gran Alianza PK1 del servidor 502. Y si están por acá, un saludito y un abrazo para ustedes. Sí, tienen razón. No está bueno esa parte, está muy pay to win ya. Ahí sí, esto... Nada, gente, una X. Dice, van a guardar mucho para sus carteras, literal, se ahorran bastante. Porque en su momento, pues te puedes gastar, qué sé yo, $1000 en energía y ahora tal vez te reduces hasta la mitad por la inversión que haces. Vale. Creo que el juego lo hace así para que sea un poquito más tradicional gastar en energía, ¿vale? Porque esto es un poquito más exclusivo para ellos. El funcionamiento será el mismo. Bueno, del mismo... de gastar energía y todo eso, pues lo normal, ¿no? Solo que ya no se acumularía tantísimo, ¿no? Vale. Perfecto en esa parte. Eso significa que entre más cucarachas, más resistencia tendré. Exacto. Algo así, solo que el límite sería hasta así nada más. Solo sube de 10 en 10 en uso de forraje. Pero 40 es el máximo. Pero solo por 10 de energía no vale la pena. Bueno, también depende, ¿no? Porque un pay to win crack... como que no, el bolsillo de ellos no siente tanto, te diría. ¿Te acuerdan cuando estábamos empezando a hacer las transmisiones y una de esas, pues cuando Capal seguía jugando, él contó una historia, gente, que se enfrentó a Kyle en su momento cuando el líder de DMC pues estaba empezando y se creó la alianza de DMC. Ahí me acuerdo que Capal dijo que por pelear con el líder de Kyle, gente, en unas horas se gastaron $5000 en energía, gente. O sea, si te das cuenta, ese tipo de jugadores no les pesa el bolsillo gastar en ese tipo de cosas. Y se entiende porque tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, se entiende. Obviamente, pues van a seguir comprando este tipo de energías, que va a estar lo normal, gentita. Va a estar lo normal. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar acá. Hola, Tony. Espero que estés bien, dice. Ansiosa por el Barren. Tony, necesito una guía del Barren. Voy perdido. Tengo que hacerla, pero ya la va a renovar. No te preocupes. Dice, ya el juego ya es más malo, mejor juego Lords Mobile. No sé,
Lost Mobile me parece un juego ya antiguito, te diría. Más bien, juégate juegos un poquito nuevos. Lo que pasa es que Lost Mobile ya como es un juego muy antiguo, tiene muchas cosas y hasta más pay to win que de antes, te diría que es. Dice, tienen cucarachas de sobra por tantas compras anteriores. Exacto, gente. Y por el tema de intercambio es brutal eso. Eso sí se le entiende, gente. Dice, lo hacían por pura diversión. Exacto, gente. Lo hacían por pura diversión y tiene mucha razón por esa parte. A ver, aquí te dice que va a haber ajustes. Estos van a aplicar solo Misterio Salvaje y Selva Frondosa. Gente, yo creo que me confirmen esto. Los jugadores que solo tienen aperturado hasta el Misterio Salvaje este cambio, aquí les aparece a ustedes Isla Perdida y Misterio Salvaje, ¿verdad? No creo que les aparezca así porque no tienen el evento de la selva. O solo les aparece Misterio Salvaje. Quisiera que vean eso. Dice, ¿qué tan buenas son las habilidades especiales de Insecto, la Cicindela y de la Luchadora? Aún no decido cuál es útil y cuál activa mejor. No es que uno sea mejor que otro. Realmente, Cicindela tiene sus pros y contras y Luchadora también, ¿vale? Cicindela, yo te doy más que todo un panorama para que tú te decidas por cuál. Cicindela, la mejor para formaciones mixtas. Estamos hablando si vas a jugar línea guardiana y 2 arqueras, 2 líneas guardianas, 1 arquera. Dentro de sus talentos no tiene velocidad de combate, carece, pero las guardianas no necesitan tanto de la velocidad de combate. Cicindela domina mucho, como es PV, te sirve hasta para el pangolín. Para los días de guardianas, arqueras, transportadoras puedes atacarlos, para ese tipo de eventos te ayuda. Pero para el PvP, siendo full arquero, no te conviene. Ahí te va a ir muy mal con Cicindela porque las arqueras necesitan velocidad de combate. Entonces, como estamos hablando que compensas un poco por usar formación mixta, ya compensa un poco usar la Cicindela. Y obviamente bufea guardiana y arquera al mismo tiempo, pues la mejor para formación mixta. La Luchadora, crack, es la mejor para formaciones full arqueras, ¿vale? Para que lo tomes en cuenta. Y como es universal, obviamente estás hablando Mantis Luchadora, ¿no? Como es universal, pues mucho mejor que ya Cicindela, crack. Es universal, te ayuda para eventos PvP. La Luchadora, a diferencia de Cicindela, Luchadora, conforme le vayas subiendo de estrellas y llegas a las 11 estrellas, ya te da el bufo de velocidad de combate que no tiene Cicindela en sus talentos. La Luchadora para PvP es mucho mejor que Cicindela. La Cicindela lo que hace es mejorar probabilidades de activación de las hormigas. La Luchadora mejora mucho el ataque de habilidad. Si llevas una hormiga que activa bien, ese insecto te bufea mucho. Es mucho mejor llevar Luchadora, crack. Y para formación mixta, va de lujo también como es universal, bufea hasta las guardianas. Solo que si llevas arqueras, les da el bufo de llevar solo unidad arquera también, para que lo tomes en cuenta. Isla y Misterio, dicen por acá. Ok, Isla y Misterio Salvaje. Perfecto, gente. Listo. Perfecto, gente. Perfecto. Listo. Es Isla y Misterio Salvaje para los que haya llegado hasta el Misterio Salvaje. Listo. Entendido. Y gracias por esa información. Vamos por acá. Te dice que el líder de campamento podrá desmantelar las torres de alianza de otras alianzas de su campamento. Ay, gente. No sé qué tan bueno puede hacer esto. No sé, gente. Porque mira. A veces, hay que tomar en cuenta que a veces, gentita, puede que te toque en un evento. En la Isla Perdida no. Bueno, en la Isla Perdida no aplicaría, gente, ¿vale? No tendría sentido que aplicaría en la Isla Perdida porque en la Isla Perdida, gente, no se elige líder de campamento. Ahí no hay la función. Por eso es que especificaría Misterio Salvaje y Selva Frondosa. Entonces, esto solo aplicaría hasta el Misterio Salvaje. No creo que en Isla Perdida, ¿vale? Porque, ya saben, esto solo aplicaría para los líderes de campamento. Y en la Isla Perdida no se elige el líder de campamento. Es prácticamente 1-1 y solo gana una alianza el evento en la isla, ¿no? En cambio, en Misterio y Selva, pues son campamentos. 3 alianzas ganan, entonces lo normal, ¿vale? Bueno, en la selva difiere. Porque te puede tocar diferentes cosas, ¿no? Pero esa parte está bien. Ahora, les ponía un panorama. Hay veces que, aunque seas del propio campamento, gente, y esto es una locura y a mí me ha pasado. No sé, miren, se supone que el Misterio Salvaje y Selva Frondosa es una unión de alianzas que van por un objetivo y ganar el evento, ¿no? Pero hay veces, no sé yo, gente, que suele pasar que hay una alianza que, no sé, entró de malas y ellos quieren agarrar todas las bonificaciones posibles. Yo entiendo que la alianza que toma la primera estructura, te llevas las primeras recompensas y agarras la bonificación principal, que se entiende, gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las alianzas
lastimosamente que entran mal a los eventos y que quieren dominar y llevarse todas las estructuras, llevar todas las primeras ocupaciones. Suele pasar gente que se ponen muy orgullosos y el objetivo es que las 3 alianzas de un solo campamento pues tomen y se distribuyan bien las zonas para que ganen las máximas bonificaciones. Pero suele pasar que una que otra cierta alianza, gente, se porta mal y quiere dominar todo, y si tú no les dejas tomar una estructura que quieren, se portan mal, gente. Se portan mal, te empiezan a insultar, y eso siendo del propio campamento. Estamos hablando siendo del propio campamento. Suele pasar. A mí me ha pasado, gente, y que se portan mal y después ya no te quieren ayudar a pelear, se portan tóxicos, ese tipo de cosas, etc, etc. Ahora imagínate si al líder del campamento le ponen, gente, y es una alianza que está de malas y que le juegan sucio, gente, te dé la posibilidad de desmantelar torres, te puede joder a veces una estrategia ahí en batalla y hacer que pierdas a propósito un evento. No sé qué tan bueno puede hacer. Para la gran mayoría de eventos esto puede ser muy positivo, porque puede que en un momento crucial no se pueda quitar una torre, ¿no? Y tal vez no estén activos ciertas alianzas y esto te puede ayudar. Pero por lo demás, gente, bien, ¿vale? Por lo demás, bien. Si es que no sucediera este tipo de cosas tóxicas que va a pasar, gente, y ya van a darse cuenta que va a pasar, tal vez en un futuro lo vayan a cambiar, gente. Yo les voy a decir, en un futuro esto creo que lo van a cambiar porque ellos se van a dar cuenta que esto suele pasar. Tal vez no se han tomado en cuenta que suele pasar esto, pero bueno, es una experiencia que a mí me ha pasado y creo que va a pasar. Esperemos que no, ¿vale? Esperemos que no. Dice, mi alianza es así, pero sentimos que los merecemos nosotros. No insultamos, pero no hacemos nada en compañía de 2 o 3 días haciendo... Entiendo. Es que a veces te puedes portar un poco tóxico, así, ese tipo de cosas, siguiendo la línea, pero lo demás, gente, lo demás, lo normal. Espero que no vaya a molestar este tipo de cosas en esa parte, ¿vale? A mí me pasó 2 veces. Miren, no es ni casualidad, a muchos les puede pasar. O sea, hay mucha toxicidad en ciertas alianzas, gente. Hay gente que, no sé, se suele portar mal y no te quiere ayudar y ese tipo de cosas, ¿vale? También pasa cuando te tratan mal, no te ayudan. Exacto, ese tipo de cosas. Por eso es que no me gustó mucho este cambio, pero bueno, para otro tipo de cosas es muy útil, pero tiene su pro y contra, así que cuidadito. También se podrá votar para cambiar de líder de campamento. ¿En serio? ¿Para cambiar el líder de campamento? Ah, si es que se portara mal, ahí sí diríamos que está bien, ¿vale? Ahora dice, los R5 de las alianzas, excepto la alianza dominante del mismo campamento, podrán votar para... aquí viene eso. Si, lo que dice Game Over, gente, aquí viene esto. Claro, tendrían que hacerlo así, gente, porque si no era algo bugueado. Era algo bugueado, claro que sí. Si el líder del campamento actual se portara, como les dije, mal y te molestara un poco el evento, gente, viene esto de la reelección, ¿vale? Es como reelegir otro nuevo líder. Eso está bien, gente. Eso sí está bien. Aquí, esto ya compensa el déficit que tiene lo de aquí arriba. Entonces está muy bien. Lo han pensado bien. Ya lo han experimentado también. Dice, uno de los aliados nunca peleó y nunca quedó... listo, hace 137, entiendo. Es que suele pasar, a mí me pasó una vez, suerte que no me ha pasado otras veces. Tony, en Pradera Basta Beaslor ya está implementado eso, lo vi en el pasado evento, queríamos ir hacia un lado y el líder del campamento nos tumba. ¿En serio? Es que es muy muy loco eso, gente. Tema aparte, dice, estoy feliz, Tony, para el 24 más tardar, el 31 tendré por fin... Jesús, felicidades, crack. Bueno, todavía no lo has conseguido, pero ya estás muy cerca y eso es un logro muy importante. Sin duda significa que le has echado mucho tiempito ahí, un buen desempeño, sin duda. Dice, pero igual, si la alianza de ese líder es más activa, el día todos nos colaboren, nada, no, Tony. Bueno, también, ¿no? Lo normal, tiene pro y contras. Bueno, es lo que pasa. Me pasó en un bar y dice que un aliado que no quería ayudar en PvP solo era tomando estructuras y no luchó y al final éramos 3 versus 2. Pero aún así ganamos, por lo menos ganaste, Ayul. Salió algo positivo de eso por lo menos, que demostraron que una alianza se porte mal, no se deben de rendir y presionar hasta el final. Dice, hola, dice, eso de la elección añadieron... Alejandro, buena y buena esa. Bueno, por acá. Lo normal, esto es parte de la solución de lo que les mencioné al inicio. Está muy bien. Por acá dice, pues yo también tengo 92% para la segunda T10 y aún no investigo nada hoy. Uy, estás muy cerca también. Solo que 92% falta un poquito más de tiempo. Vamos por acá. Ajuste común para las temporadas. Esto va solo
para la isla perdida y Misterio Salvaje, pero no para la selva, gente, ¿vale? Esto creo que lo limitarían tal vez solo para la isla perdida en los eventos, en los servidores que solo haya salido hasta el Misterio Salvaje, ¿vale? Dice Mis Granjas, saludos Tony, ¿cómo estás Fabián? Dice, si el tiempo de finalización del desmantelamiento de una torre de alianza en construcción no es el mismo día que el inicio de su construcción, el sistema no devolverá arcilla atrás del... Ay no, gente. Nerfeo brutal, gente. Nerfeo brutal para los almacenes de energía que había. Esto recuerdan que en su momento Soul nos explicó hace mucho, fue la estrategia que hacían de construir una torre en algún lado del mapa y usar esa desmantelación de la torre para recuperar parte de la arcilla gastada en esa torre, para luego usarla por un momento crucial o de crisis que se necesitara para llegar a una torre o llegar a un cierto objetivo en común, ¿no? Entonces, pues, adiós los almacenes de torres. Prácticamente, si tú construyes una torre y no la construyes o no la desmantelas ese mismo día, no te van a devolver la arcilla si lo haces en otro día. Prácticamente es un nerfeo brutal para los almacenes. Ya no sirve utilizar ese método. Así que, gente, no lo vayan a usar si es que su anuncio ya llegó a su servidor, ¿vale? Prácticamente solo sirve en el mismo día. Si ya lo utilizas para otro día, pues ya no servirá de mucho, gente. Podrían calcular las horas, sí puede ser. Qué sé yo, si lo calculas bien que sucede en cierta hora para que al otro día, en un momento crucial, lo desmanteles antes de que se cumplan las 24 horas. Posiblemente sí pueda como que acomodarse algo, gente. Pero ahora como que te lo limitan mucho. Ahora sí te lo limitan mucho, ¿vale? Pero sí cayó harto este nerfeo. Prácticamente construirse una torre, si no la construías, gente, era mucho tiempo dejar ahí. Construías un montón de torres ahí, gente. Y el momento que necesitabas de urgencia esa cantidad de arcilla, gente, lo usabas al instante, ¿vale? Entonces está muy bien. Tony, ¿cuál crees que sean los nuevos despertares? ¿Enterrador, acacia o escudera? No creo que sea para esas hormigas, crack. ¿Dijeron que van a añadir nuevos despertares? Ah, no. Me imagino que tú dices los próximos despertares que puedan ser, ¿no? Verás, los próximos despertares... No sé, gente. Enterradora, no creo que sean para enterradora. Te diría más bien... Crimson Fragger de ley que va. Tal vez van para acechadora. Yo te diría que van a añadir tal vez despertares para las universales. Me huele un poco eso. Enjuta Rubí, la Crimson Fragger, la acechadora oscura. Creo yo, gente. Dice, eso hacemos con mi alianza. Y sí que nos nerfearon. No solo tu alianza, Sky. Michael, la alianza Sky no solo hace eso. Eso hacen muchísimas alianzas. Pero bueno, es un nerfeo. Ni modo, gente. Ni modo, gentita. Dice, ahora entiendo por qué mi alianza hacía eso de crear torres. Claro, gente. Se hace eso para almacenar cierta cantidad de energías. De arcilla. Desmantelas una torre y la recuperabas. Entonces era lo normal. Entonces, nerfeo por esa parte. Dice, nada, la enjuta es una... Prácticamente es eso. Pues bueno, te ayuda para la progresión de, por lo menos, de la galería del despertar a Yori, que es lo que buscaríamos. Pero por lo demás, normal. Deberían actualizar el pack de hormigas mensuales. Naret, eso créeme que hay muchos que han hecho feedback sobre eso. Y el juego pues no lo ha hecho nada todavía. Despertar para la poderosa espinosa dorada. Espinosa dorada. Es cierto, espinosa dorada todavía no tiene. Solo la azúcar dorada tiene, ahora que me acuerdo. Sí. Dice, chales, y yo insultándolos por gastar la arcilla. Sí. No, Jesus, que saben. O sea, ya no va a valer en un futuro así. Si tu alianza hiciera después de este cambio, ahí sí tú llames la atención que ya no sirve. En esa parte sí, porque la pueden un poquito ahí, un poco desperdiciar el tema de la arcilla. Vamos por acá, el siguiente cambio. Esto va a aplicar solo para la isla perdida, ¿vale? Ya no entra Misterio Salvaje. Te dice que no se consumirá al fin, gente. Al fin, gente. Ya era hora que ahora el Monskeeper no gastara energía. Ya era hora, gente. El meteorito deben poner una opción para mandar misiones para el meteorito que quieras. Ya que solo tengo el primer meteorito. Entiendo, Alejandro. No sé, ¿será algo bueno? Puede ser. Solo que haciendo eso te retrasarías en otros, te diría. Por ahí, por algo, Alejandro, hay la opción de que hagas misiones en otras tiendas para reclamar esos premios, ¿no?
El nuevo evento tiene protección. Hasta donde sabemos, Sayori sí va a tener tiempo de protección. Sí va a tener tiempo de protección. Misterio salvaje, ¿qué es el Barrenland? Sí, es BL, es el Barrenland. Dice, hay mucha gente que falta una hormiga al nuevo meteorito. Te entiendo. Por el tema de hormigas, tal vez sí sería algo importante. Sí sería algo importante. Esto me parece positivo sobre el tema de quitar y ahora que el Monskeeper no consume energía God. Por eso, muy bien, gente. Ahora el segundo. El límite diario de obtención y límite de posesión de la alianza, de la arcilla, de la alianza se acumulará. Ok. Bueno, a veces de traducción como que no se traduce tan bien. Se aumentaron de 36.000 a 48.000. Ah, ok. El límite diario de obtención y el límite de posesión. Ok. De 36.000 a 48.000. Vaya, ahora se puede almacenar más. Y la velocidad de acumulación de la arcilla de alianza se aumentó de 1.5 por hora a 2. Oh, vaya, esto es bueno. Claro, ahora tenemos más almacenaje por aumentar la velocidad. Ok, vale. Esto es bueno porque a veces tenías que esperar mucho tiempo para recuperar cierta cantidad de energía. Ahora ya va a ser un poquito menos. ¿El Monskeeper consumía energía? No mames, dice, pero si el tejón consume. Exacto, el tejón no consume, gente, pero el Monskeeper sí, consume 10. Antes, ¿se acuerdan cuando era el evento, solo cuando había el evento de la Isla Perdida? Muchos, estamos hablando de jugadores ya veteranos, ¿no? Para que te des cuenta, Bitgir, en su momento cuando era la Isla Perdida, el Monskeeper, no te vas a creer, la energía que gastaba era de 30 por ataque, crack. Y cuando había momentos de pelea, era bien escoger atacar al Monskeeper para agarrar bonificaciones. O si ya había pelea, era pelear y perderse el Monskeeper. O bien, bueno, el objetivo era pelear porque tenías que pelear para que no te quiten estructuras o algo así. Era bien, sí o sí, pelear y perderte el Monskeeper. O bien, gente, atacar al Monskeeper y si no había peleas, bien. Y tocaba gastar un montón de energía porque no había, ni siquiera te daba tiempo, gente. Era bien justito para atacar los 10 insectos. ¿Qué digo? 10 insectos. Bueno, a veces te da hasta 10 insectos nada más. Y hacer los 10 lagartos. Era, gente, bien limitado la energía. 30 de energía. No funcionó. A la final lo limitaron a 10. Y hasta el momento era 10. Y sigue siendo hasta el momento 10. Pero después de este cambio ya no va a consumir energía. Y ya era hora, gente. Porque realmente ese evento que te consume energía es desperdiciarla nada más. Exacto, gente. Eso no era nada. Dice, las ballenas no consumían energía. Literal, gente. Y miren, había, cuando era bug, muchos se acuerdan también cuando era el evento de la Isla Perdida. Antes no había el TP libre, gente. O sea, era, mira, había un ataque de una estructura. Tú tenías que gastar un TP de tu propio inventario, gente. Gastar un TP y atacar una estructura. Y como muchos todavía no teníamos las T10, muchos tenían T8 y recién íbamos con T9. El máximo de la gran mayoría de jugadores era T9. Era, gente, atacar la estructura y un montón de tiempo que te demorabas en atacar las estructuras. Y hasta ir y volver, a veces demorabas mucho, gente. Y tenías que gastarte un TP para tepearte a un lado y volver. Era, gente, solo por un ataque te gastabas como 3 TPs, gente. Era ir, volver, gente. Y a la final, en solo ciertas estructuras te gastabas un montón de TPs. Eso fue al inicio. Creo que después, no sé, no recuerdo si los TPs que se gastaron los devolvieron. No me acuerdo muy bien. Pero fue un montón de TPs. Después ya lo cambiaron porque el tema del TP libre es muy importante para tepearte normal. Créame, las primeras salidas de esos eventos eran muy bugs. Era mucho desgaste, realmente no compensaba mucho lo que te daban. Lo normal, gente. Dice, me acuerdo en los inicios cuando el ataque a la marmota era también, miren. El ataque a la marmota era casi infinito. Lo que te limitaba era la energía nomás. Es cierto, ahora lo limitaron a 20. Y agradecido con papá de Dios por... Exacto, Jesus, exacto. También antes de las estructuras eran bien difíciles. Sí, y a veces había que se bugueaban, gente. O sea, mandabas una marcha al atacar la estructura y se bugueaba, gente, y no te dejaba tepear a veces. Era jodidillo a veces al inicio. Hasta por matar avispones o cualquier bicho. literal a Yori. Por eso lo cambiaron. Y el TP libre fue algo muy bueno. Algo que realmente incentivó mucho al evento, por lo menos. ¿Te acuerdas, Tony, cuando en la isla se podía atacar a la marmota? Ah, cierto, también. Miren, bueno, eso lo hicieron solo una vez. Cuando fue la salida del primer evento y luego lo cambiaron enseguida.
Cuando ya se podía utilizar T11, gente, había jugadores que atacaban a la marmota con T11. Y había jugadores que estaban en el servidor normal, gente. Y había jugadores que iban al evento. Y oh sorpresa, los que iban a los eventos, gente, prácticamente casi el daño lo duplicaba en el evento de la marmota, gente. Y oh sorpresa, los que estaban en el servidor normal se quedaban loquísimos porque los jugadores que iban a los eventos convenía ir porque prácticamente marcabas el récord en la marmota. Bueno, eso después lo cambiaron a D1 porque realmente era una locura las T11, gentita. Nunca devolvieron los TPs. Ah, no devolvieron los TPs. Entonces una F, gente. Tony, la isla, los TPs aún son de paga, dice. O ya es free. Ah, los TPs gratis. O sea, los TPs que te puedes hacer en cualquier lugar del mapa. Sí, son gratis. Ah, bueno. Ahora, si te TPas en un lugar fuera de tu mapa, ese sí te cuesta un TP, gente. Eso sí no lo han cambiado hasta ahora. Sigue manteniéndose así. Dice, las ballenas del servidor normal se quejaron por eso. Exacto. Se quejaron porque era un desnivelado, literalmente. Tony, ¿qué es más importante? ¿Subir hongos, bacterias, célula o gen para saber? El más importante y el que da más estadísticas, crack, es la célula. Es el más importante porque por subidas te da mucha bonificación. Eso estuvo muy roto. Sí, literal, el daño que se hacía, gente, era el doble prácticamente. Eso era una locura. Sí, la primera isla era una tontería, gente. Y realmente a la final dieron una recompensa ahí por disculparse. La primera salida va a ser. Sin duda, el próximo evento del surrealista, gente, va a tener bugs. Entonces, por disculparse, igualmente nos van a dar una compensación por la primera salida. Así que, lo normal, por eso va a estar muy bien, ¿vale? Por lo demás, estos son los cambios que van a ver. Son interesantes, ¿vale? Son muy interesantes. Uno que otro, pues, importante que deben haber hecho estos cambios hace mucho. Optimizaciones para que el tema de eventos de temporada sean mucho más amigables. Y sin duda, gentita, pues los desarrolladores se dan cuenta que optimizar este tipo de cosas, pues ya ayuda más para la experiencia de los nuevos jugadores, es más que todo. Suerte de ustedes, dice que aprovecharon los eventos beta. Ni tanto. Fue a veces que gastabas muchos recursos en vano. Y mira, antes... gente, ¿se acuerdan que yo me acuerdo esto clarito? Los recursos que te gastabas en la temporada no te los devolvían, gente. No sé si ustedes se acuerdan esto. Los recursos que tú te gastabas en los eventos no se devolvían, gente. Y mucho peor, gente. Antes, cuando tú querías mejorar una estructura, te consumían recursos, gente. Esto era una locura. Ahora solo te consume el tema de la resina, ¿vale? Ah, te devolvían el 90. Ah, listo. Era mucho mejor, ¿vale? Yo pensé que no te lo devolvían. Era mucho mejor todavía, porque ahorita te devuelven el 70, ¿vale? Lo que sí, esto sí era verídico. Antes, gente, mejorar las estructuras te consumían recursos. Era como, dependiendo de cómo subías, te consume más recursos, más recursos. Ahora ya no te consume, solo la resina. Era consumir recursos y la resina, gente. Era esas condiciones. Dependiendo de la estructura te pedía hojas, carne y ese tipo de cosas. Ahora ya no te piden. Creo que después de que hicieron el cambio, sí nos devolvieron lo que gastamos en mejorar estructuras. Porque al final, como fue beta, hicieron algunos cambios. Antes, si alguien llegaba a un G de kills, era una maravilla. Ahora ya no lo es. Tienes razón. Sí, gente. Antes, cuando llegabas al un G de kills, era imponente. Bueno, en nuevos servidores sigue siendo algo importante. Los hongos que comprabas no los devolvían. Perdías el dinero. Ah, tienes razón también. Dice Nel, devolvió entre 70 y 80. Tiene razón. Era 80, 70 más o menos. Lo normal. Pero por lo menos nos devuelven, gente. Nos devuelven algo de lo que gastamos en los eventos. Por lo demás, todo ok. Bueno, tiempos de antaño, gente. Estamos recordando algo que tenemos todo documentado en el canal, gente. Si tú ves las transmisiones en vivos, desde que empezamos en la Isla Perdida, vas a ver todos los cambios que hubieron. Poquito a poquito. Hasta los eventos más actuales. En ese tiempo solo 3 tenían las T10. Claro, ahí eran los gloriosos Full Pay to Wins, los que primero sacaron las T10 o las 3 T10, gente, en su momento. Pero lo bueno de Soul luchó y hasta ahora lo devuelven la... Sí, es lo bueno, gente. Ahora ya saben que si tú compras por exceso hongos de temporada, el juego al final de la temporada lo que va a hacer es que los hongos que compraste en exceso te los devuelven como monedas de hormigas. Es algo muy positivo eso. Eso es muy positivo. Yo recién llegué al 1G. Eso, gente, es de admirar. Miren, si ustedes ya están llegando al 1G de kills
Ya tienen sus dos T10, una primera T10. Es de admirar, gente. Créanme que ustedes pertenecen a un cierto porcentaje del juego que no todos llegan a eso. Muchos se rinden y dejan el juego y así, lo normal. Ahora salen las megas. Cierto, en los nuevos servidores están saliendo mucho jugador pay to win, gente. ¿Quién se acuerda que antes costaba obtener la Liga Masa y ahora yo tengo para regalar? No sé, antes te costaba energía. Bueno, te costaba mucho la Liga Masa si es que tal vez no sabías mucho lo de intercambiar aquí. Porque realmente, si intercambiabas ya y tenías el hábitat de mariquitas en buen nivel, puedes sacar la gran cantidad de Liga Masa que quieras. Aquí ya no te hace falta. Solo sabiendo esta parte, obviamente. El buen Fabián ahí renovando esa membresía. Y dice, y pensar que para la primera isla Capal y Robot ya tenían 3 T10. Y muchos ni siquiera una, literal. Por eso eran jugadores full meta ahí. Todavía cuesta sacar Liga Masa. Todavía sigue costando, vaya. Bueno, en mi momento no me costaba a mí tanto. Yo sacando aquí en la tienda era suficiente. Era suficiente, les diría. Prácticamente. Yo estoy a poco de desbloquear la segunda T10. Buena, gente. Buena. Yo siendo free to play 1 año y 2 meses voy. Muy bien, Ángela. Muy bien. Miren, ya llevar más de 1 año jugando ya es logro también. Porque no todos aguantan, como les digo. Cierto porcentaje pequeñito llegan a eso. A muchos el objetivo de este juego es sacar primera T10. Ya luego abandonan el juego y algunos. Cierto. Eso se le llama el síndrome de las T10. De las T10 suelen decirle, gente. Yo también llegué hoy al 1G, pero me siento orgulloso ya que no era mucho de pelea. Pero ahora sí me gusta la pelea y era... No, ok, era novata en el juego, ok, entiendo. Y no sabía cómo conseguir. Michelle, tranquilo, tranquilo. Lo normal, gentita, lo normal. Es conforme pasa el tiempo, ustedes ya se desenvuelven, presionan, le dan a tope a todo. Miren, yo me acuerdo esto también al inicio. Es como que te da como los primeros, ¿cómo les dice? Es como que hasta que se te quite el miedo, ¿no? Cuando tú vas recién empezando muchos, en tema de peleas a veces te pones nervioso cuando es tu primera vez en el juego y te empiezas a luchar con otra persona. O empiezas a tener batallas con otras personas, la pantalla se te empieza a poner en rojo. Yo me acuerdo que en mis inicios, gente, como a veces sí te sueles poner nervioso, gente. Te pones la pantalla en rojo ahí. Y a veces no sabes ni qué hacer, activar qué cosa. Pero ya conforme pasa el tiempo como que te acostumbras a eso y ya ignoras esa pantalla, gente. Dice, yo mandaba solo un lagarto a diario. Pero gracias a Tony empecé a matar los 10. Es que a muchos les pasaba eso. Y es muy cierto eso, gente. Es muy cierto. Cierto, cierto. Muchos decían solo mataba un lagarto y ya. Por la primera recompensa nada más. Si volverse adicto al PvP, entonces sí es normal. Exacto, gente. Tony, lee mi mensaje. Perdón, ay, si no te leí. Ahorita lo leo. Hijo de perdón, acá lo mandaste. Tony, voy a decir un facto y tú lo sabes. Los demás fuertes del juego verdaderamente que comenzaron invirtiendo duro, dejaron el juego y después fue que surgió Robot y todos los demás. A ver, tú lo sabes. Dice, y juego verdaderamente que comenzaron invirtiendo duro, dejaron el juego y después surgió Robot y los demás. Mira, yo te hablo desde mi experiencia. Puede que la tuya sea diferente a la mía y la perspectiva de otros también la sea. Miren, yo cuando empecé en el juego, pues empecé a hacer guías, lo normal. Pero yo nunca me imaginé que iban a surgir jugadores como Robot. Obviamente había jugadores súper fuertes que, mira, en tu servidor, puede que el jugador más fuerte de tu servidor sea el que se saque todas las cosas de los eventos, tenga estadísticas grandes y así. Pero miren, yo cuando empecé a escuchar de Robot, Capal, Kair, esos jugadores OPs, que me decían, miren, el primer jugador con T10. Y ni siquiera era mucho tiempo de juego, gente. Y al mes ya tenían la segunda T10. Y pocos días la tercera T10. Era una locura, gente. Ahí es donde yo comencé a decir, vaya. Si yo digo que el jugador más fuerte de mi servidor es así, no me imagino cómo será Robot, gente. Entonces, bueno, ese tipo de jugadores más fuertes de mis servidores... ya no los he visto hace mucho, tal vez migraron a otros servidores o como dice el buen Ice, dejaron de jugar el jueguito porque al final si te gusta muchísimo es como gastar como Robot y si no pues la pasas ahí hasta que te aburre y lo dejas, lo normal. Pero yo, gente, cuando veía los anuncios que decía Robot, la primera T10
La segunda de una y la tercera, gente, era una locura eso. Dice, mis inicios perdí mucho, con 2 meses me envié la marcha al árbol. Mira eso, es que a veces eso te suele retrasar. Lo normal, pero bueno, la cuestión es aprender y con eso conforme pasa el tiempo, lo normal. Dice, ya me voy a retirar, cuando consiga las 3 T10 me falta 29% de la tercera. Ya es tiempo. Freddy, consejo. Una vez, mira Naret, ya tenemos en la cuenta las 2 T10. La desbloqueé la anterior semana y ahorita vamos a empezar con la mejora de excelencia. Y para ti va, Freddy, este consejo. Es mucho mejor tener ya 2 T10 e irte por la mejora de excelencia hasta donde te permita mejorar. Porque ya llega un punto donde te pide 3 T10, pero es mejor hasta donde te pida solo las 2. Porque sacas mucho ataque en la mejora de excelencia. Entonces no te sirve mucho tener las 3 T10, solo por el marco nada más. Dice, se extrañan las peleas de todas las alianzas cuando recién uno iniciaba en los servidores. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. El inicio, ¿no? Ahora ya vas a tu servidor normal, ya no hay mucha acción, sino solo prepararte a los eventos nada más. Dice Toli, saludos a May, Bad Bunny de la Alianza Box. Uy, un saludito a la buena jugadora Bad Bunny, sí me acuerdo, gente. A May también. Ella es de Indonesia, dice, no entiende, pero está bien. También está viendo aquí la buena Bad Bunny, gente. Me acuerdo muy bien. Dice, hola Tony, ya llevo como 4 meses de abandono total y casi 2 años de jugar y apenas llevo de nuevo. Uy, tranquilo, Canet, pero si quieres volver, podrías ahí buscar a alguien que te pueda regalar una cuenta. Sí hay gente, sí hay. En el 1362 no llevan ni 2 semanas y ya tienen Reina 25. Imagínate eso. Imagínate eso. Yo me acuerdo que llegaba Reina 25, pero teniendo 20 granjas, gente. 2 meses era, es bastante larguito. Dice, en mi servidor hay un tipo con 3 estrellas rojas en cada hormiga. Tiene T9 y fácil derrota. Ay. La platita, gente. Aquí el juego es la platita. Ahorita te leo, Ángela, ahorita te leo. Pero es que hay mucho mensaje. Dice, tiene uno miedo de que se te mueran las hormigas. Yo me ponía con adrenalina en esos momentos de lucha y me sudaban la mano. Es entendible, Ángela. Lo normal, al inicio, como les dije, a mí me pasaba también. Pero ya, mucha pantalla roja como que se vuelve normal y ya te pones ahí tranquilito. Lo normal. Yo le puedo regalar una cuenta que me habla Liz. Mira, para el que quiere regresar Canet, puedes hablar al buen C137 en Discord. Así mismo está C137 y lo buscas sin problema. Y está bien. Y miren, el buen Naret está empezando otra cuenta en nuevos servidores también. Y está dominando a tope, es que él ya tiene las estrategias, gente. Y es muy bueno. Yo he visto que muchos jugadores pay to win del juego, bueno, en su momento que están empezando que están o que estuvieron en servidores antiguos, ahora están empezando en nuevos porque están viendo de que empezar en un nuevo servidor se hace mucho más fácil crecer que en su momento cuando salió el juego, gente. Dice, yo tengo desactivada la pantalla roja para todo. Bueno, buena estrategia también, gente. Solo que yo a veces la dejo porque te puede advertir en ciertas ocasiones. Al inicio del rango de alianza era el poder. Y así perdimos en toma del árbol. También, gente, tiene mucha razón. Bueno, como tengan en cuenta, el poder de un hormiguero no determina qué tan fuerte eres. Pero al inicio del juego sí te ayuda a que tu alianza se posicione en los primeros lugares y que se pueda tomar el árbol y eso. Lo normal. Ahora ya hay muchos videos de cómo jugar y todo es fácil. Dice, muchas guías, a nuestros inicios no había nada. Y eso solo tenías ventajas. Tienes razón. Bueno, miren, yo venía de experiencia de otros juegos. Y yo trataba de ayudar a algunos que como no había nada de guías, recomendarles cierto tipo de cosas para que les ayuden a mejorar, ¿vale? Yo no sabía todo, obviamente todo lo que había en el juego también no lo sabíamos. Pero al día de hoy, obviamente, como hay de todo y hay cómo aprender muy bien, puedes empezar de la mejor manera y es muy cierto, es muy cierto. No vi el evento, Naret. Tendría que ingresar otra vez a tu cuenta porque me salí. Yo tengo la pantalla roja solo para exploraciones. Así puedo activar la anti-exploración. Ah, buena, Jesus. Buena estrategia esa también. Buena estrategia esa también, gente. Buena estrategia. Exacto, gentita. Bueno, al día de hoy, explorar es como un método más que todo de advertir nomás, gente. Ya explorar al inicio del juego como que sí te ayuda. Cuando es posicionarte ahí,
sacar recursos de hormiguero, sí te ayuda a explorar. Conforme pasa el tiempo ya como que ese tipo de funciones como que ya se vuelven obsoletas, ¿no? Son como que las primeras fases de la crecida de cuentas, gente. Pero por lo demás muy bien. Y miren, el buen Narek como está empezando una nueva cuenta, ahí están empezando a salir paquetes de insectos que en su momento eran insectos de full paga, ahora ya un poquito normal, lo normalito, gente. Pusieron Cicindel en el pack mensual. Ah, ese paquete sí me lo mostraste. Pero también en el evento Pay to Win creo que se confundieron porque ni a mitad... No me digas que... Qué tremendo bug. No, gente, qué tremendo bug. Me estás diciendo que ya salió en el paquete. Esto tenemos que verlo. Nared, ¿estás ahí listo para poder ingresar a tu cuenta? Voy a ingresar a la cuenta del buen Nared. Hay un bug, gente, al parecer. No, ese bug está malísimo, Ángela. Ese bug del evento está malísimo, literal. Ahorita abro el WhatsApp. Déjame entro a la cuenta del buen Nared. Déjame ver. Creo que sí me mandaste los datos aquí arriba, ¿verdad? Déjame, voy a subir nomás. Acá está. Listo. A ver, déjame ver. Ah, este no, es más arriba. Más arriba. Acá está. Déjenme, voy a cambiarme de cuenta. Déjame ver si es que no se está viendo. Sí, no se está viendo. Ese bug está brutal, gente. Vamos a verlo. Y no lo han cambiado todavía. Qué raro. Eso deberían haberlo cambiado al instante, gente. Se les fue de las manos, gente. No, este es de Facebook, ¿cierto? Listo. Y por acá esta es la contraseña. Creo que no me pidió código. Ah, no me pidió código. Ya vaya. No me pidió código, ojito. Listo, gente. No me pidió código, eso está bien. Eso está bien. Porque dice, o sea que por $25 sacas Cicindel y por 350 también. Exacto, Ayori. Bugazo. Miren, este servidor, la cuenta del buen Nared está en el servidor 1340, ¿vale? En el 1340, sorpresa, ya añadieron el paquete. Había el paquete 2, que era de la segunda generación. Uy, ya lo reclamé. Creo que lo tenía ahí guardado el buen Nared. Pero bueno, ya lo reclamé, gente. Bueno, podías conseguir este paquete anteriormente y ya han actualizado que en el servidor 1340, gente, el plan de insectos ya se actualizó para el más actual. Eso me parece brutal, gente. Me parece brutal. Imagínate, tú empiezas un nuevo servidor. Este servidor creo que ya tiene casi 3 meses desde que inició a jugar. Déjame ver. Aquí iniciando sesión. Tiene 93 días. Ya tiene los 3 meses. 3 meses y 3 días, gente. En 3 meses de que te creas una cuenta, ya tienes el pack, gente. Date cuenta, ya es mucho. O sea, es mucho mejor ya empezarte en un servidor de estos nuevos, porque ya te dan estos insectos, gente. Literal, están regalando casi todo lo que en su momento era God, gente. Esto no es bug, Ángela. ¿Sabes lo que es bug? Esto lo añadieron ya, ¿vale? Lo bug, gente, es esto. Apareció evento de exploración de la cueva. ¿Y qué es lo que aparece, gente? Cicindel a 6000 puntos. Cicindel a $300, gente. Y vas aquí al paquete que ya salió antes que el evento. Y Cicindel a $25, gente. Ese es el bug, gente. Prácticamente este paquete ya había salido. Sale el evento nuevo, gente. Y oh, sorpresa, tremendo bug. Cicindel a un paquete de 6000, gente. Bueno, 6000 puntos, que es $300. Hay más o menos. Que en mi tiempo apareció esos insectos después de un año de jugar. Exacto, imagínate aquí, 3 meses. Menos de 3 meses también. Un poquito, casi ajustando los 3 meses. Este evento también ya creo que está listo para ir a la isla perdida también. Sí, mira, ya está preparado, mira. Requisitos de inscripción. Ya el periodo de registro está activo. Para los servidores que están en los 3 meses de juego ya apertura esto.
Más troll de todo, dice. Yo he visto que varios lo han sacado en... No me digas que están sacando en diferentes servidores esto. No, eso está... No, gente. Eso ya es ser lentejos, gente. Solo dice, solo por recordarte, nosotros fuimos como en la vida real, somos la generación X. Creo que me perdí de algo. Ahora el hada viene con sus descuentos, castiga, dicen por aquí. Prácticamente ni tuvieron que sacar la araña cuando ya les dieron la mantis boxeadora. Exacto, gente. Exacto, gente. Esto lo arreglan de una. Me imagino que aquí ya deben sacar un insecto de generación un poquito más actual, gente. Ya viendo esto, estoy viendo que ya de una van a sacar a la mantis luchadora, gente. A la mantis luchadora tienen que sacarla ya aquí. O sea, ya estamos viendo que en conseguir 1000 puntos te sacas la mantis luchadora ya. Deberían hacer ese cambio, sí o sí. Imagínate, Kamikaze, es lo que pasa. Mis 3 años de espera y esos 3 meses duele. William, lo normal, por eso les dije. El juego está haciendo que en nuevos servidores traten de igualar a los antiguos ya. Lo normal. Pero a nosotros nos darán gratis la araña. Es cierto, aquí todavía los puntos activos no han llegado, ¿vale? O sea, aquí el free to play todavía la sufre. Porque los puntos activos, ni siquiera la primera etapa está aperturada aquí, ¿vale? Entonces, bueno, es conforme pase el tiempo ya aperturan la primera etapa y luego se conseguiría la segunda, lo normal. Es como cuando pusieron Cicindela en 1200 puntos y el otro día, exacto, gente, algo así, pero esto como que lo hicieron casi al contrario, ¿no? Dice, no digan, dice, lo necesito que... Yuki, tranquila, yo te diría por ahora espérate. En eventos no conviene tanto gastar todavía, lo normalito, mantenerse ahí, mantenerse ahí. Importante aquí, gente, miren, si ven la temporada de eventos, God, gente, o sea, que ya te ofrezcan este paquete ya a empezar, o sea, 3 meses de juego. Yo siendo transportador me voy fluorescente a full, gente. Y ya te lo sacas y te ahorras un poco de dinero y si te quieres sacar un insecto potente, sacas mantis luchadora, gente. Con mantis luchadora, universal, sinergia, God, gente. Para PvP te mantienes full. Oh, empecemos de nuevo y Nared nos regala el... God, ¿no, gentita? O sea, imagínate. Yo les diría, a la final el juego lo hace para que se traten de igualar con los nuevos servidores, con los antiguos servidores. Y está bien. Por lo demás, todo ok. Te vuelves fuerte. Déjame ver cómo va la cuenta del buen Nared. Ay, gente. Insecto nivel 29 ya. En 3 meses de juego. Tetraponer a 3 rojas. Con el tema del despertar azul. Ay, gente. Con razón el buen Nared domina en este servidor. Y aquí empezó el buen Nared con full arquera. Porque él ya se dio cuenta que las arqueras en la gran mayoría de eventos dominan. Por lo visto, cuando salga la nueva generación de insectos y cambie el paquete de tareas diarias, seguiríamos con insectos del paquete. Claro que sí. Claro que sí, gente. Ni siquiera sacaron los de generación de la avispa. Canet, literal. De una se pasaron solo al segundo pack y de una al tercero. Ni siquiera al segundo, la segunda generación. De una se fueron a la tercera, gente. No son rojas, dice. Ah, 3 estrellas normales, gente. ¿Qué digo rojas, no? 3 estrellas normales. Cuenta humildad en Nared, dicen por acá. No, está cheta esta cuenta, gente. Obviamente la boxeadora, creo que la boxeadora Nared se la compró como insecto. Se la compró como insecto completo. O sea, de $300 creo que se la compró. Y mira, y tiempo después sale la boxeadora aquí. Algo troll también. Algo trollcillo ahí, gente. Porque esto, Nared, ¿hace cuánto ya hicieron este cambio? Ah, a la mitad de precio te la sacaste. Ah, no, de 300. Listo. Entiendo. Pero bueno, fue troll aún porque igual este te vale 25. ¿Cuánto tiempo fue que añadieron este paquete, Nared? ¿Hace 3 días más o menos? ¿O 2? Ahora sí o sí tiene que buscar una sola formación de hormigas. Porque con los insectos que te dan gratis puedes igualar. Exacto. Más o menos quisiera ver qué tiempo. ¿Hace 3 días atrás puede ser? Claro, hace 3 días atrás creo que me mandó el mensaje el buen Nared que salió este paquete. Hace 9 días, Tony, dice, mira las recompensas. Ah, de lo que he iniciado sesión. Bueno, es que no sé si se lo haya comprado.
Hace 3 días, gente, estoy medio ahí, medio malo, gente, les diría. Mire, esto sí les hablo. Cuando tú estás enfermo, gente, estás jodido. Así hablándose en serio. A veces cuando estás mal, gente, no te da ganas de, no sé, tienes poca energía. A mí me pasa, gente. Y a mí, usualmente, pues, antes no me sabría pasar. Cuando estás enfermo, gente, andas jodido. Es como que a veces del dolor no duermes bien. Al otro día te levantas cansado. Con dolor no te da ganas de hacer muchas cosas, pero hay que esforzarse, ni modo, gente. Sí, 9 días. Ah, listo, perfecto. Hace 9 días. Ah, apenas salió, te lo compraste. Perfecto, gente. Perfecto, perfecto. El buen Tavo dice: Las los invita al 460. Ganamos esta selva. Dale, Tavo. Gracias por esa donación, crack. Y ahí está haciendo el buen Tavo una reclutación, gente, si es que quieren ir. Los que estén en ese rango, obviamente. ¿Cómo se obtienen los insectos a mitad de precio? Depende del evento que hay, ¿no? Por ejemplo, este evento te ofrece una hormiga a mitad de precio. Otra hormiga a mitad de precio. ¿Cómo se consiguen, crack? Lastimosamente, por ahora solo invirtiendo dinero. Si quieres buscar algo gratis, crack, por ahora no hay cómo. De ahí, si te mantienes al tanto del canal, si se mantienen suscriptos y estar atentos a las transmisiones, aquí solemos sortear paquetes para que aquellos que quieran ganárselos, seas miembro del canal suscriptor, puedes ganar también. Dice, ni se han dado cuenta de su error. Dice, lo van a parchar un poco de tiempo. Dije, para que se vaya. Pero mira, este paquete ya va 9 días. Este creo que no lo van a cambiar, porque este ya estaba previsto así. Pero el del evento, este sí creo que está, no sé, bug, algo así. Tony, a mí me gustaría regalar una membresía, pero como lo dijiste, que tal vez te ausentes y dijiste que tal vez no transmitieras por un mes, entonces me espero ya que él... Bueno, todavía, bueno, hay la posibilidad de que no pueda estar transmitiendo y estar ahí consecutivamente, ¿vale, gente? Pero los sorteos se van a hacer normal, eso sí, no se preocupe, gente. Esperemos que no pase, porque no quiero quedarme ahí, gente, con una operación que te deje ahí en cama ciertos días y que no pueda hacer actividades normalmente durante un buen tiempo. Y así es que es jodido, gente. Dice, no podrá participar en el paquete de este mes. Tony, ¿no ibas a revisar cuentas? Iba, gente. ¿Saben por qué? Ya les conté por qué. La razón es que estuve ausente con las transmisiones. Es que ando un poquito enfermo, gente. Y realmente, miren, yo lo que quería hacer es terminar el tema del trabajo y el estudio, gente, ya que por fin también voy a aprovechar de que ya entramos a vacaciones por Navidad y fin de año. Entonces, en tema del trabajo sí tengo que ir normal, gente, pero por el tema de estudio ya entramos a vacaciones lo normal. Entonces aprovecho eso para ya ocuparme con lo que tengo pendiente, ¿no? Entonces yo terminé, gente, estudios, como estamos un poco ajetreados también, que estamos entrando a feriado, nos están presionando para presentar trabajos, igualarnos los días que no vamos a tener clase y ese tipo de cosas. Entonces, lo normal, ¿no? Como les digo, estamos tan ajetreados, gente, que como les digo, no estoy tan bien, me siento cansado. Yo no iba a hacer transmisiones, gente. Yo les voy a decir, yo dije, esta semana no voy a hacer transmisión, me voy a quedar así tranquilo, voy a descansar. Pero dije, no, gente, hay que darle, porque si no, como suelen decir, gente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Así que no hay que dormirse, gentita. Dice, espero ganarme ese paquete de insectos para la luchada. Dale, crack. Si es así, God. Dice, pero nadie reclama nada, dice, por miedo a que quiten la Cicindela en el pack de 25. Por ahora nadie dice nada prácticamente. Es cierto, es cierto. Solo entendí que los servers viejos nos quedamos... bueno, lo normal, gente. Bueno, entendiste, Jesus, lo principal prácticamente. Lo principal. Entonces, va a ver, miren, el día de mañana... A ver, el día lunes, gente, prácticamente me hicieron ahí unos exámenes, gente. El día de hoy también tuve que ir al hospital, me hice unos exámenes un poquito caritos, gente, pero por la salud no hay precio, gente. Entonces pagué algunos exámenes y el día de mañana, gente, ya tengo cita con el especialista. Así que ahí pues me van a decir cómo es el tema del proceso. Si es que mismo puedo aplicar para el tema del tratamiento. Y si no es tema de tratamiento, gente, ahí sí, la operación, gente, ni modo. Les parece, gracias a Dios, tema de economía estoy bien. No habría problema. Pero aún así prefiero que no me metan cuchillo, gente. No, gente.
Preferible que no te metan cuchilla que estés normal, gente. Dice, tu salud primero. Dice, a mí el resto te lo dicen alguien. Dolor crónico hace más de 15 años. Ya veo, Yuki. Mira, lamento esa parte. O sea, mire, para cualquier persona que lleve bastante dolor y que no haya temas de solución a ello, eso les diría, yo sí lo siento mucho porque es jodido, gente, jodido. Si no llevas una salud buena, no sirve de nada lo demás, gente. Dice, justicia estar en R4 en todo el evento y que... Jesus lo normal, pero a veces, mira, no lo tomes a mal. Puede ser que tal vez no estuviste tan activo en los eventos. Si es que te pasó a ti, no. Si es que le pasó a otro jugador, bueno. A veces pasa que si no estás tan activo en los eventos, por tema de repartir recompensas, empiezan a cambiar los rangos, Jesus. Y al final del evento te devuelven el rango. Puede que vaya a pasar contigo eso, si es que es en tu caso lo que te pasó. No, gente, no. El buen Katz no ha abandonado el juego todavía. No se vayan a creer. Por ahí anda filtrando una imagen que le tomaron a Katz que se había salido de TPX. Pero lo que pasó, gente, es que se salió de TPX para cambiarse a otra alianza y hacer la lucha de aceleradores. O sea, participar en la toma del árbol, en los chorros, para ayudar a farmear aceleradores de curación. Ahorita si lo ven en su servidor normal está en TPX normalmente, así que no se asusten, ¿vale? Así que no se vayan a asustar, todo normal. Dice, ¿de qué me perdí, bro? ¿Cómo que estás mal? Sí, gente, ando un poquito mal. Bueno, no quiero hablar tanto de esto porque hablar temas personales, gente, un poco complicado. Les diría, no es algo grave, pero sí es algo que... Dolor, gente, cansancio, es un poco jodidito, gente. Como les digo, pues... Es algo que voy a entrar en tratamiento. Si es que mismo no funciona, gente, ahí sí voy a sufrir una operación. Les decía que si sufro una operación, tal vez en algunos días no vaya a estar al tanto de hacer transmisiones. Puede ser una semana hasta que me recupere bien. Y les digo, un poco molestoso porque después no voy a poder entrenar, no puedo hacer fuerza y este tipo de cosas. Tengo que comer bien, tal vez perder el peso y eso. Y es jodido, gente, eso es jodidito. Dice, ¿quieres abrir mis 2 trebos en la próxima transmisión? C137, yo también en mis otras cuentas. Bueno, en una perdí el evento, así que en esa abriría solo los huevos de temporada de huevos perdedores, ¿no? En otra cuenta que es la de Naret, si ganamos el evento, vamos a abrir el trébol también. Si te apuntas a esa transmisión, le damos C137 y ahí abriríamos los tréboles también. Me tocó hacer el sacrificio, dice el buen Jesus. Claro que es lo normal, pero ya puede que te cambien. Tengo una pregunta. ¿Cuánto se necesita gastar para obtener las 10 ramitas? Son $50, Joel. A comparación de lo que costaba pues, una skin que es de 300, pues $50 casi no es nada. Cada palito en cada evento haces una compra diaria de $1 durante 5 días, crack, y te sacas una ramita. Entonces, eso lo repites 10 veces, son $50 por cada 10 ramitas, crack. Dice, es porque no ha comprado la silla ortopédica. No es eso, gente, es otra cosa. Bueno, tal vez si es que tuviera un poquito más de confianza aquí, no sé si esto se puede hablar por acá en las transmisiones, gente, porque puede que por cierto tipo de cosas no pueda hablar cierta cosa y me vayan a echar un strike, gente. Así que por eso no hablo más a fondo. En otro tipo de plataforma creo que no castigan tanto, pero lo normal. No es algo de la espalda, gente, ¿vale? Lo normal, por hacer ejercicio y ese tipo de cosas me ha ayudado. Les diría, dolor de espalda, estoy god, gente. O sea, dolor de espalda no tengo nada, es lo normal, porque hago actividad física, no solo estar mucho sentado, ¿no? Es otra cosita, gente. Dice aún eso. Bueno, la silla ortopédica ya está por llegar, gente. Solo que me estoy frenando. Es que miren, tema económico, someterse a la operación un poquito caro. Va a ser una intervención donde no es tan grave, pero sí cuesta, gente. Ustedes saben, tema de salud suele costar un poquito. Dice, aún está eso que cuando ganan los azules les dan 2 tréboles. No, solo un trébol normal. El buen C137 tiene 2 porque no lo ha de haber usado 1. Tony, este viernes ¿quieres abrir los huevos de temporada en el trébol? Tony, ya que tú das más suerte. Podríamos abrirlos, gente. No doy suerte, eso sí no les prometo que vayan a tener algo, pero por hacer el video y quieran salir en la transmisión, está bien, gente, les diría. Dice, ya casi salgo en los 600. Buena, Jesus. ¿Estás preparado para el 9x10? Diría que a finales de este mes ya sale. Puede ser hasta el otro año también. Dale, Tony, espero que te mejores. Igual aquí estaremos esperando. Dale. Yo, gente, lo que espero es que sea mejor tratamiento. Así, con el tiempo, pues me mejore y lo normal.
Dice, mejores Tony, cosas personales para ti. Dale. Realmente es así, gente. ¿Te suele pasar? Yo como les digo, yo llevo un estilo de vida muy saludable. Les diría, tema de recuperarme pronto. Creo que me recuperaré pronto, pero es jodidito también. Bueno, te dice, aún estás joven y eso bueno, ya te puedes recuperar más rápido. Exacto. Eso es lo que me refería, gente. Me puedo recuperar más rápido. Pero así complicado también. Me puedo recuperar rápido, pero no tanto como yo quisiera. Porque miren, yo usualmente en el gimnasio ya estoy en un nivel un poquito avanzado, gente. O sea, cargar peso ya un poquito alto. Hacer un poquito ya de entrenamientos fuertes. Pero si me hacen esa operación, gente, no podré hacer un entrenamiento fuerte durante un año por lo menos, gente. O sea, ya me nerfean ahí, gente. Listo, 637. Si es así, nos apuntamos. Ahí vamos a tener algunos huevos de temporada que abrir. Y algunos tréboles, gente. Eso va a estar bien. Yo creo que saldrá como en enero. Puede ser, gente. A veces lo adelantan o lo retrasan. Puede ser, Jesus. Exacto, gentita. Esperemos que no sea. Mañana es lo que me dicen, gente. Mañana sí me dicen, mire, tiene que hacer esto y solo es tratamiento God. Ahí gasto lo mínimo que sea y está bien. Bien operación, ni modo, gente. Nerfeo brutal ahí. Uy, el buen Capitán Wolf. Bueno, ya regalo una membresía. El Capitán Wolf regalando membresía, gente. Miren, esto de regalar membresía es aleatorio. A quien le toque, God, gentita. Dice, espero que te mejores. Dice, yo hace poco fui a un lugar donde hacía mucho frío y me agarró la lluvia. Casi me vuelvo... Entiendo, Michael. Bueno, el tema de gripe, gente, igualmente cuídense porque a veces en tema de hombres, los hombres cuando te agarran una gripe fuerte, gente, también te deja un poco noqueado, pero lo normal. Por lo demás les diría muchas gracias por esos buenos deseos y que todo vaya bien. Sin duda va a ir todo bien, gente. Hay que esperar. Hay que esperar con fe de que todo va bien. Y sin duda, pues, esperar todo lo positivo. Yo usualmente no me suelo quedar tanto en lo negativo, sino más bien ver que todo va bien y va a tope, gente. Saludos, Tony. Saludos desde Cuba. Jonay, que un saludito a la hermosa gente de Cuba también que se va reportando por acá. No sé qué horas serán por allá, pero debe ser un poco tarde. Aquí ya son las 12 más o menos. Pero por lo demás, muy bien. Para que se vayan reportando. Uy, el buen... ha donado $20. Gracias por What? el chat, crack. Uy, yo pensé que se iba a mandar una membresía, pero más bien, gente, se mandó una donación. Que crack, te mando un saludito, crack. $20, gente. Capitán Wolf, me hubiera gustado que hubieras mandado una membresía más bien. O dos. Creo que con 20 sí te alcanzaba dos, o era más. Dice, me puedo quebrar un hueso y estar bien, pero una gripe me tumba así. A mí me suele pasar también, Jesus. No sé si a la gran mayoría de hombres también. Sí, sin duda. Todo un pro, gentita. Sin duda, gentita. Bien, ahí le damos a tope. Les diría. Temas de hablar sobre lo que va a haber cambios, lo normal. Ya hemos visto lo que van a añadir. No he escuchado rumores algo fuera de lo común de lo que ya ha sucedido, gente. Les diría un rumor ahí. No he escuchado, gente. Esto quiere decir que los cambios que van a hacer, lo normal. Esperemos que tal vez el tema de la reina 30, gente, que eso ya se ha escuchado desde hace mucho tiempo. No se ha vuelto a escuchar otra vez rumores o que se haya revivido algo del tema sobre ello. Cualquier duda yo sí les diría por ahí. Una transmisión ahí que hablemos algo importante. Verán, el día de mañana quería hacer transmisión y ahí hacer la revisión de cuentas, ¿vale? Pero a veces yo digo, a ver, hacerlo entre semana puede quedar un poco complicado porque muchos a veces no suelen estar y a veces sábado y domingo es el tema de días un poquito más óptimos para hacer este tipo de revisiones. Y quedaría mucho más hacerlo en esos días, gente. Yo tengo pensado, miren, si es que no se hace el sábado o el domingo y esta semana sí haría el tema de revisión de cuentas, ¿vale? Ahora, verán, si es que el tema del día de mañana me dicen no, va a ser operación, tal vez me agendarían un día de, no sé, un día X para hacerme la operación y no sé si sería en esta semana o en la próxima. Si no es en esta semana, pues haríamos la revisión de cuentas normalmente y me harían la operación la siguiente semana. Si no, gente, pues ni modo, ahí no tendríamos hasta que me recupere, gente. Tony, los $20 serían 5 membresías.
No lo sé, no sé cuánto sería el precio realmente, Capitán Wolf. Pero mira, no es necesario que regales más. Realmente esa donación que te mandaste, God, crack. God, realmente, más que todo, por ver la transmisión y dejar su poderoso like, es de súper ayuda. De ahí, Capitán Wolf, si quieres regalar membresías, créeme que súper mucho más agradecido, crack. De ahí la gente de aquí del canal te agradecería a full, porque sin duda les das chance a que cuando llegue el sorteo se puedan ganar paquetitos de insectos, gente, que es lo que realmente se busca. Tony, apúntame como si hubiera caído. Yo, gente, en temas de membresía sí dudoso, no les puedo decir que sí les pueda tocar. Lo que sí les digo, para que te toque por lo menos una vez un paquete de membresías, que hayas escrito una vez en el chat. Si tú eres de las personas que nunca comenta pero ve las transmisiones, trata de dejar un hola o algo, gente, porque si no, no le suele dar, ¿vale? Así que pilas ahí, pilas ahí. Pilas ahí, pilas ahí. Déjenme reclamo esto. Ahorita como son las 12, gente, hijo. Ahorita como ando medio cansado, gente, yo llego, me voy a echar una ducha ahí calentita para relajarme y que el dolor no se sienta tanto. Obviamente me mandaron tema de medicamento para bajar un poco el tema del dolor, pero lo normal, gentita. Uy, ¿a quién le tocó membresía? A Bamix. Dice, la verdad sí he tenido suerte. Dice, como 3 veces me tocó membresía y una fue de Soul. Imagínate, Jesus. Por lo menos. Uy, miren, aquí le tocó al buen Bamix. No le tocó a otro, lastimosamente. Dice, yo apenas alistándome para irme a trabajar. Naret, pero no descansaste nada. Uy, el buen Naret, gente, es un luchador, sinceramente. Un día regalaron 40 membresías sin nada. Imagínate al buen y sin nada, esquivando duro ahí. Ya van a ser la 1 de la madrugada por allá. Vaya. Aquí en Argentina son las 2:15. Ay, en Argentina, imagínate. Uy, uy, uy. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Bamix, pero creo que no está ni siquiera aquí en la transmisión. Imagínate, eso lo aleatorio que es eso. Dice, ¿sabes por qué regresó la hormiga de Lucas? Lo que está junto a la reina. Al inicio creí que era bug, pero veo que fue intencional. Supongo que porque es una hormiga y de recuerdo. Ah, esta hormiguita de Mingo. Verás, Mingo creo que se va a quedar para próximos eventos. Link. Creo que se va a quedar para próximos eventos porque he visto que parece ser que van a añadir un poco de lore o historia al juego con esto. Como que Mingo va a ser los que va a traer los eventos dentro de un futuro al juego, crack. Lo que tengo entendido, porque he visto que están añadiendo tipo de series con esto. Por ahí en la serie se puede filtrar algo de algunas colaboraciones en un futuro, puede ser. Hubo una reducción de incubaciones en la temporada para la incubación 100. No reducción, más bien bufearon un poco, ya que cuando llegas a la incubación 100 Kid King, te aseguras hormigas de temporada pero exclusivas de ese evento. Quiere decir que si tú fuiste al Misterio Salvaje, crack, y en tu servidor ya apareció el Misterio Salvaje, así vayas a la isla o al evento exclusivo del Misterio Salvaje que está apertura en tu servidor, en la incubación 100 vas a tener la posibilidad de solo conseguir hormigas o las 6 hormigas del Misterio Salvaje, crack. Ya no como es actualmente que incubas los 100, crack. Incubas los 100. Ay, no, es que está en la cuenta de Buena, aquí no aparece. Incubas los 100 y te da todita la apertura. Puedes sacar hormigas de la isla, hormigas del Barrenland en ese caso. Si estuvieras solo isla y Barrenland, ¿no? Ahora, si llegas a la incubación 100, solo van a ser hormigas del Barren, crack. Ya no meten las de la isla, así que te da más chance de conseguir este tipo de hormigas. Sí, está mucho mejor así, crack. Ya no es tanta probabilidad para tantas, sino lo minimizan para que te puedan salir. Obviamente sigue siendo aleatorio, pero ya tienes más chances, ¿no? Dice, yo quiero ser líder en mi alianza y siempre como roto el liderazgo y veo quién es más participa, regalo un paquete para... Vaya, el Capitán Wall, gente. Ojito. Miren, se mandó una donación y regaló una membresía. Eso, gente, sin duda apoya muchísimo a otros que tal vez tengan la suerte de ganar un paquete. Y sin duda, pues, se agradece muchísimo ese apoyo. Un abracito para ti y sin duda nos veríamos en una próxima transmisión, gente, por ahí. No sé si te lo dije, Tony, pero tengo muy mala suerte. Mis 4 granjas sacaron Dolly y Longi. No me lo dijiste, pero lo normal. Suele pasar que en las otras cuentas suele salirte, gente. Y sin duda, Capitán Wolf, que todo lo que tú des, sin duda, gente, las cosas buenas que se hacen,
la vida se encarga de darte el doble hasta mucho más, gente. Es lo más importante. Cuando lo haces de corazón. Así que, gentita, pues, sin duda eso dice mucho del buen capitán. Usted ya sabe. Igual, todas las personas que hacen buenos gestos, que los que se pasan por acá la transmisión, son unos cracks, gente. Las 6:16 de la mañana con Yuki, gente. Mira esa locura. Dice, viene siendo como un entiendo. Entiendo, gentita. Bueno, ahora sí, me despido, gentita. Espero que se la hayan pasado muy bien hoy. Por lo demás, todo ok sobre los eventos. Cualquier duda, inquietud que tenga, ya saben, por Discord sí voy a estar al tanto. Aunque no esté tal vez mucho más activo, si es que se dará la posibilidad de que si entre en operación, gente. No estaríamos tan activos ahí en transmisiones y eso, pero en Discord, si ustedes son miembros del canal, en WhatsApp vamos a estar al tanto. Sin duda, pues ahí vamos a ir a tope. Por lo demás, les agradezco muchísimo el apoyo. Gracias también por escucharme, gente, porque bueno, abrirse en este tipo de cosas, bueno, no suelo hablar mucho del tema personal, pero yo les considero, gente, como parte importante de mi vida, porque obviamente tener una comunidad como estas influye mucho también, aunque sea no directamente, sea indirectamente, pero son parte importante también. Y no creo que lo veo justo que me desaparezca así de la nada y vuelva después de mucho tiempo diciendo esto, sino que más bien mantenerles al tanto de todo, ¿vale? Por demás, les agradezco muchísimo el apoyo. Cuídense mucho, ¿vale? Igualmente, gente, si tienen ahí alguna molestia o algo, gente, igual vayan al doctor, háganse revisar, porque si no puede ser algo grave, gente. Ustedes saben, el tema de salud es bien importantísimo. Tony, ojalá agarre un paquete, dale. Si es así, God también. Claro, miren, a más de una comunidad, yo siempre he tratado a todos como una familia, sinceramente. Aquí todos somos una comunidad súper potente. Yo les diría, tema de transmisiones en vivo en otros tipos de canales, no he visto yo. O sea, tal vez todos se mantienen un poco en el anonimato. Realmente no mostrar el rostro. Tal vez soy de los pocos que inició así. Pero me gustó al inicio, gente. Y creo que eso mantiene un poco más de confianza entre todos. Y bueno, poquito a poquito pues fuimos ahí a tope, gente. Fuimos a tope y también fue suerte que también en unos ciertos videos pues explosionó todo, ¿no? Ahora sí, Yuki, después veo el grupo de Telegram, ¿vale? Que no me he olvidado. Voy al Telegram y reviso ahí algo importante. Puede ser que haya alguna sorpresa también. Entonces nos veremos dentro de una próxima transmisión o en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Que descansen. Si van a ir a sus trabajos o empiezan un nuevo día, gente, que tengan un excelente día. Éxitos en todo lo que vayan a hacer. Y empiecen de la mejor manera, gente. Todo siempre ahí positivo, gente. Dice, yo estoy seguro, Tony, para Navidad ya tengo las T10. Dale, si es así, God. Primera T10, primer objetivo alcanzado, crack. Ahorita es tu segunda T10 y ir más allá. Así que, chaito, gente. Nos vemos. Un abracito para todos. Bye, bye.